vamos a ver una maravillosa película, justamente en el día que se estrena hoy en los cines, en las salas comerciales, la película que está siendo la sensación de la temporada, El Artista, una película muda, que está dejando a todo el mundo verdaderamente boquiabierto. Y probablemente en esta época en la que el cine pues, parece que está agonizando y busca nuevos recursos pretendidamente expresivos, que yo creo que no lo son, que son puros alardes tecnológicos y pirotécnicos en ese afán por volver a llenar las salas. ¿Quién nos dice que a lo mejor de aquí a 10, 20 años el cine no vuelva a ser mudo? Precisamente porque creo que todos esos alardes tecnológicos, a fin de cuentas, los podemos tener en casa. Ya están haciendo televisiones en blanco y negro. Sin embargo, ver una película muda en casa es difícil, no se disfruta igualmente. Requiere esa casi clandestinidad, digamos, ese silencio minucioso y recogido, casi religioso, que solamente te da la sala de cine. Bien, pues vamos a hablar de una de las grandes obras maestras de Fritz Lang, del cine alemán y por extensión del cine universal, Los Nibelungos, que se va a emitir, como en su estreno, en dos partes. La primera parte, que vamos a ver hoy, La muerte de Sigfrido, y mañana La venganza de Crimilda. Los Nibelungos, como naturalmente su nombre indica, está basada fundamentalmente en el gran poema épico de la literatura alemana, que es el Cantar de los Nibelungos, o el poema de los Nibelungos, o incluso La desgracia de los Nibelungos, se titula en otros manuscritos. Pero también, no solamente en el Cantar de los Nibelungos, sino en los Edda, en los poemas nórdicos, escandinavos, y de alguna manera también en la tetralogía de óperas que Richard Wagner dedicó a esta materia, El anillo de los Nibelungos. Pero su corazón, indudablemente, es el Cantar de los Nibelungos, un poema que, había sido elaborado a lo largo de los siglos, con herencias, como decimos, de los Edda, los poemas nórdicos, y reproducido por los rapsodas o juglares, decimos en España, Minnesänger, dicen los alemanes, a lo largo de varios siglos, hasta que cristaliza en una obra que hoy se data de muy principios del siglo XIII. Escrita, nos dicen, por un poeta o un recopilador bávaro del arzobispado de Passau. Bávaro, ¿por qué? Porque es muy curioso el Cantar de los Nibelungos, que es bastante brumoso en sus localizaciones geográficas, bastante confuso y a veces incluso disparatado o inverosímil. Sin embargo, cuando en la segunda parte del Cantar, Crimilda viaja desde Worms, la sede de Burgundia o Borgoña, según la designación que demos, alemana o francesa. Cuando viaja hacia el Danubio, pasan por varias localidades bávaras y de repente hay un montón de precisiones geográficas, incluso de comentarios sobre el temperamento de los bávaros, a quien el autor del Cantar de los Nibelungos tacha de ladronzuelos, de pícaros, de gente de poco fiar, que demuestra, nos dicen los expertos que por los usos dialectales que emplea, nos demuestra que es bávaro. A lo mejor
Si no fuera por estos usos dialectales, más que bávaro, podríamos pensar que era alguien que odiaba a los bávaros, más bien, ¿no? Que es lo que realmente traslucen estos comentarios que desliza al hilo del viaje de Crimilda. Pero, como les digo, no solamente se basa en el cantar de los Nibelungos. Hay influencias anteriores y posteriores que Fritz Lang y Thea von Harbou van a introducir en el guión de la película. Hay incluso variantes entre el cantar de los Nibelungos y la película que ustedes van a ver que son sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Ya la historia en sí es muy interesante porque tiene un origen pagano. Estos poemas escandinavos, los Eddas, son poemas mitológicos, ¿no? En donde vemos pues, a las deidades o dioses de estas mitologías hiperbóreas, estas mitologías del norte, conviviendo con los mortales. En el Cantar de los Nibelungos lo que se hace es que desaparecen todas estas deidades paganas, ¿no? Digamos que es una cristianización de todos esos mitos, y algunos de los personajes que en los Eddas son deidades, por ejemplo, la valquiria Brunilda, aquí se convierte en una reina, en una persona de carne y hueso, eso sí, como veremos, dotada de ciertas habilidades sobrehumanas, ¿no? Y desde luego algunas de ellas escasamente femeninas, como podremos tener ocasión de comprobar, pero no deja de ser una persona de carne y hueso. Se ha dicho muchas veces que el Cantar de los Nibelungos es una obra en donde hay una tensión entre el mundo cristiano y el mundo pagano. Yo no diría que es exactamente así. Es un cantar absolutamente cristianizado. Constantemente los héroes del cantar invocan a Dios, asisten a misa, santifican sus uniones con los sacramentos de la Iglesia, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí es verdad que recorre toda la obra ese hálito trágico, sombrío, fatalista, propio de la tragedia griega, pero incorporado también naturalmente a la literatura cristiana. Pensemos en las grandes tragedias de Shakespeare, ¿no? En donde los personajes no logran sobreponerse a ese fatum, a ese hado que los persigue, los aplasta y los destruye. Pero les decía que hay variantes muy, muy interesantes en la película respecto al Cantar de los Nibelungos, tomadas en gran medida de esa magna revisión que hace Wagner en su tetralogía operística, y también tomados de los poemas escandinavos. Una de las más llamativas y comprensible, porque naturalmente el cine necesita que los espectadores se identifiquen o se distancien de los personajes, ¿no? Una de las más interesantes es la malignidad suplementaria que en la película se incorpora al personaje de Brunilda. Hay un episodio, que no les voy a destripar, en el cual, en el Cantar de los Nibelungos, digamos que Sigfrido mantiene relaciones, no relaciones queridas, no relaciones deseadas, sino relaciones obligadas por el vasallaje que debe al rey Gunther. Es un episodio bastante interesante que no les voy a destripar. Él mantiene relaciones fuerza, digámoslo así, a Brunilda. En la película, en cambio, no la fuerza, y luego Brunilda dice que la ha forzado. Es decir, Fritz Lang y Thea von Harbou cargan las tintas en el personaje de Brunilda para que Brunilda resulte más siniestra, ¿no? Y al mismo tiempo, el personaje que, más allá de las traiciones, de las felonías, de las brutalidades que se nos cuentan en este poema épico, que son muchas y acumulativas además,
Pero el personaje que a la postre, cuando uno lee El Cantar de los Nibelungos, resulta más inhumano, más devastadoramente inhumano, es Grimhilda. Grimhilda, que ciertamente ha sufrido mucho, porque ha perdido a su amado, pero cuya venganza enloquecida, desquiciada, le lleva a destruir a todos los grandes caballeros de Burgundia y a todos los grandes caballeros de Atila. De manera que sí, hay variantes. La película es prodigiosa, desde luego, en el aspecto técnico. Fritz Lang venía de rodar El Doctor Mabuse, su primer gran éxito, una película que en aquella Alemania recorrida por las sombras de la posguerra, por la penuria económica, por el auge de la delincuencia, también por las paranoias propias de una sociedad que ve enemigos ocultos en todas partes, algo de lo que luego el nacionalsocialismo también sacaría buena partida. El Doctor Mabuse tiene un éxito enorme y Fritz Lang, que hasta unos pocos años antes había sido apenas guionista, había trabajado para otros y había empezado a hacer películas, pero de relativo éxito tan solo, se convierte, como digo, en el director más importante de su generación y tiene de repente a la gran productora alemana, que era la coalición de tres productoras, Decla, Bioscoop y UFA, la tiene realmente puesta a su servicio con Erich Pommer, que era el productor jefe, que mantenía realmente una relación de uña y carne con él, ¿no? Esta película, como todas las películas de la etapa alemana de Fritz Lang, no puede entenderse sin la aportación de Thea von Harbou, que era la esposa del director. Se habían casado, él estaba soltero, ella se divorció de un anterior marido, del que tendremos ocasión de hablar mañana, por cierto. Se conocen durante la preproducción de una maravillosa película de Joe May, que es el director que le da la alternativa a Fritz Lang como guionista, con una película que además luego Fritz Lang no resistiría a volver a hacer muchos años después. Una película basada en una novela de Thea von Harbou, La tumba india y el tigre de Snapur. Una novela que recuperaba pues, el espíritu de las viejas novelas de aventuras exóticas. Se conocen en el año 20, escribiendo el guión de esta película basada en la novela de Thea von Harbou. Surge entre ellos una relación profesional extraordinariamente fructífera y a partir de ahí todas las grandes películas de Fritz Lang, Doctor Mabuse, Metrópolis, etcétera, etcétera, van a llevar la firma en el guión de Thea von Harbou. Es una relación trágica la suya, ¿no? Puesto que después de estos años tan fructíferos y a raíz sobre todo de las reacciones que provoca en el régimen de Hitler la película El testamento del doctor Mabuse, en el año 33, Fritz Lang y Thea von Harbou, que al parecer eran ideológicamente muy distintos, pero que hasta ese momento habían logrado mantenerse unidos, cada uno, digámoslo así, empieza a militar en un bando, ¿no? Thea von Harbou se afilia al Partido Nacional Socialista, se convierte en una de las artistas más agasajadas por Hitler, mientras que Fritz Lang es tachado de enemigo de Alemania, ¿no? Porque se considera que en el testamento del doctor Mabuse de alguna manera se está haciendo una alegoría sobre Hitler
y sobre el partido nazi. De tal manera que Fritz Lang abandona Alemania, emigra finalmente a los Estados Unidos de América, donde se instalará y donde desarrollará casi toda su carrera. Ya siendo anciano, vuelve a Alemania, donde rueda La tumba india y El tigre de Snapur. Ya para entonces Thea von Harbou había muerto, pero de alguna manera se puede entender como un homenaje a esa mujer con la que compartió pues quizá los años más creativos de toda su carrera. Thea von Harbou en los años 30 llegó también a dirigir alguna película. Como digo, fue una artista muy agasajada, pero luego pues realmente el peso del oprobio de haber apoyado a los nazis hizo que su figura fuese perdiendo relevancia hasta que en los años 50 muere. Fritz Lang y ella se divorcian años más tarde, pero nunca volvieron a tener trato, o el que tuvieron supongo que sería por cuestiones puramente legales. De manera que ese trabajo a cuatro manos de Thea von Harbou y Fritz Lang es muy importante a la hora de entender la composición de esta película y también me atrevería a decir el clima poético de la película. Thea von Harbou era una mujer muy interesada por la literatura pulp, por la literatura, hoy diríamos los ingleses dirían de sword and sandal o de sword and sorcery, de espada y brujería, ¿no? Esta literatura de fantasía. Y esto creo que está muy presente, sobre todo en esta primera parte de Los Nibelungos, que se sale por completo de los ambientes sombríos, de las atmósferas opresivas y lúgubres que caracterizan el estilo del Cantar de los Nibelungos. Aquí, por el contrario, vamos a ver un mundo lleno de fantasías, con unos paisajes pintorescos, unos paisajes que nos recuerdan pues, a los de los grabados románticos, incluso a los de la pintura prerrafaelita, llenos de criaturas apenas humanas o semihumanas. Los nibelungos aquí son retratados casi como criaturas feéricas o de un mundo de hadas, ¿no? Aparece el célebre episodio del dragón, el dragón al que Sigfrido mata y con cuya sangre, bañándose en su sangre, se vuelve invulnerable. Episodio que, por cierto, en el Cantar de los Nibelungos solamente aparece de refilón, solo se menciona, pero no se narra. En fin, las diferencias respecto a la obra literaria originaria son muchas, ¿no? Y aquí también serviría para hacer una reflexión de cómo el material que es fundamental para la literatura es absolutamente prescindible en el cine y viceversa. El material que para la literatura es prescindible, para el cine es fundamental. En literatura, pues simplemente nos basta con que nos digan que Sigfrido peleó en el pasado con un dragón en cuya sangre se bañó, convirtiéndose en invulnerable, ¿no? Salvo, como verán ustedes luego en la película, en un pequeño lugar, ¿no? En un pequeño lugar que luego tendrá una importancia fundamental. Esto, que a simple vista pues, puede parecer como una recreación o reelaboración del mito de Aquiles, en el Cantar de los Nibelungos se despacha en dos líneas, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se va a convertir una de las secuencias fundamentales de la película, una de las secuencias además más sabrosas y una de las secuencias donde uno realmente se queda perplejo ante la habilidad y los recursos de producción que tuvieron Fritz Lang y el equipo del que dispuso para poder hacer ese dragón que vamos a ver, un dragón del año 1924. La película, desde luego, en sus aspectos técnicos es francamente pues, apabullante, tanto la fotografía, esa fotografía que nos mete en un mundo, como digo, de fantasía heroica, muy luminoso, al menos en esta primera parte que vamos a ver, en contraste con ese mundo tan lúgubre que nos mostraba el Cantar de los Nibelungos.
unos decorados verdaderamente apabullantes, unos decorados como ya no se hacen en el cine y como ya no se harán nunca, probablemente, cuidadísimos, con una recreación de la Edad Media vista por los ojos de la modernidad, ¿no? Mi mujer me decía que los atavíos, los atuendos de los personajes le recordaban mucho los atuendos de los personajes de los cuadros de Klimt, por ejemplo, ¿no? Y algo de eso hay una mezcla de lo que es una estética medieval con una estética plenamente moderna del momento en el que se rueda la película. La película no sabemos en qué época se ambienta. Bueno, en realidad sí, si nos atenemos al personaje histórico que en ella aparece, que aparecerá en la segunda parte, que es Atila, pues hemos de decir que se ambienta a mediados del siglo V. Pero como suele ocurrir, como solía ocurrir pues por ejemplo en el ciclo artúrico, cuando uno lee las novelas o los poemas artúricos, pues claro, realmente también Arturo vivió en esa época, ¿no? Sin embargo, pues todo está trasladado a la época en la que se escribe, siglos XII, XIII. Un poco lo mismo pasa aquí, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la gran pintura clásica. Cuando uno ve los cuadros medievales sobre la pasión de Cristo, pues ve que los sayones visten como vestía la gente del siglo XIII o XIV, ¿no? De alguna manera, esto también está aquí. Cronológicamente no sabemos en qué época discurre la película. Podemos decir, pues tiene que transcurrir en el siglo V, puesto que aparece Atila, pero evidentemente los atuendos de los personajes y las relaciones de vasallaje muy propias, pues efectivamente del siglo XII, del siglo XIII, mucho más que del siglo V, en el que supuestamente transcurre la película. Los actores principales son actores con los que Fritz Lang trabajó, muchos de ellos de forma abundante. El protagonista, Paul Richter, que interpreta a Sigfrido. Fritz Lang lo conoce precisamente durante el rodaje de La tumba india, aquella película para la que escribió el guión. Allí interpretaba a un oficial inglés que era el que desataba la tragedia al enamorarse la mujer de un sultán de él. También tiene un papel importante en El doctor Mabuse. A Crimilda la interpreta una actriz que hizo menos carrera, Margarete Schoen, aunque curiosamente hizo poca carrera, pero durante los años de la Segunda Guerra Mundial trabajó en dos de las películas de propaganda nazi más con fama más turbia, ¿no? Una de ellas, El judío Sus, que está considerada la película más antisemita de la historia del cine, dirigida por Veit Harlan, que era junto con parece mentira, Dios mío, con Leni Riefenstahl, digamos el cineasta oficial del nazismo, ¿no? Margaret Schoen también trabajará en la última película nazi, una película nazi curiosísima, Kolberg, que trata sobre las campañas napoleónicas en Alemania, que es una película que se estrena en el año 45, cuando Berlín ya está siendo prácticamente invadido por las tropas soviéticas. A Gunther lo interpreta el actor Theodor Loos, que por cierto también trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en esta película que les mencionaba antes, El judío Sus, y que fue un habitual de Fritz Lang durante toda su etapa alemana. Trabaja en todas sus películas prácticamente, trabaja en Metrópolis, trabaja en M, el vampiro de Düsseldorf, en El testamento del doctor Mabuse. Es muy curioso, trabaja con Fritz Lang, que fue, digamos, uno de los cineastas luego perseguidos por el Partido Nacional Socialista, pero luego no tiene empacho durante la guerra en quedarse en Alemania y trabajar en las películas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los personajes más interesantes del Cantar de los Nibelungos y desde luego de esta primera parte de la película es el de Brunilda, les decía antes, ¿no? Brunilda, que originariamente era una valquiria, pero aquí queda convertida en una reina de Islandia, ¿no? Una misteriosa reina de Islandia con facultades sobrehumanas. Un personaje
que inmediatamente se va a ganar nuestras antipatías, pero como digo, porque Fritz Lang carga las tintas con ella. Lo interpreta la actriz Hannah Ralph, que trabajaría un par de años después a las órdenes de Murnau. Creo que en este ciclo se ha proyectado alguna película de Murnau, en Fausto concretamente. Y luego, por último, el actor que interpreta al, digámoslo así, al villano de la historia, aunque no se puede hablar aquí de héroes y villanos. De hecho, en el Cantar de los Nibelungos siempre se le llama héroe o paladín, ¿no? Porque a fin de cuentas el crimen que perpetra y que luego va a desencadenar toda la tragedia que se nos narra, lo hace por rendir vasallaje a su señor, ¿no? Como obligación de vasallo hacia su señor, que es el personaje de Hagen, a quien interpreta un actor altísimo, sobre todo para la época, Hans Adalbert Skletov, que también trabajó en otras películas con Fritz Lang. El rodaje de la película, como se pueden imaginar, fue bastante largo. Los recursos que se emplearon, fastuosos. Esto llama mucho la atención, ver los presupuestos enormes que tenía el cine alemán de aquella época, en una época que supuestamente era de crisis, de grandes dificultades económicas, y en un país que estaba sometido a las exigencias leoninas del Tratado de Versalles, ¿no? Con el que se saldaron las cuentas de la Primera Guerra Mundial. Fritz Lang, como hacía siempre, sometió a su equipo técnico y a sus actores a un régimen de trabajo agotador. Siempre tuvo fama de dictador, de absoluto dictador. Marlene Dietrich, que trabajó con él en Encubridora muchos años más tarde, dice que nunca conoció a un director tan estricto como Fritz Lang y tan maniático, ¿no? Decía que le marcaba no solo con señales donde se tenía que poner en cada toma, sino que le dibujaba pies en el suelo para que ella fuera pisando exactamente donde él le decía. Y cada vez ella se salía 1 milímetro, recibía unas broncas tremendas de Fritz Lang, ¿no? Era un trabajador muy minucioso, era verdaderamente un hombre infatigable, y cuentan los productores que trabajaron con él que vivía en los estudios, ¿no? Que se había montado allí se había hecho llevar una cama, dormía en los estudios y cuando acababa el rodaje seguía viviendo en los estudios durante las semanas siguientes montando la película, ¿no? Era verdaderamente un trabajador pertinaz. Y así es como se ganaba también la admiración o el apego de quienes trabajaban con él, ¿no? A pesar de la dureza del trato que recibían, sin embargo, trabajaban gustosos con él, puesto que veían también en él el ejemplo de ese trabajador infatigable que era. Les dejo con esta maravillosa película. Espero que la disfruten tanto como yo la he disfrutado.